Este episodio de su podcast Ya Cuenta Cuenta está auspiciado por Z Renacer, una clínica de rehabilitación de alcohol y drogas. Si tú eres una persona que está atravesando por esa problemática o conoces a alguien en esta situación, esta es la mejor opción. Z Renacer cuenta con instalaciones de primera calidad, un personal altamente calificado, también terapias individuales, terapias grupales, terapias lúdicas, actividades deportivas, etcétera. Gracias a Z Renacer por confiar en este proyecto y por seguir salvando y ayudando a las personas. Quédate y disfruta de este episodio que realmente salió increíble y te va a encantar. Bueno, nuevamente estamos aquí en un episodio de Ya Cuenta Cuenta. Este día me encuentro como siempre una invitada muy especial. En este caso está mi Villavicencio. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, mucho gusto. ¿Cómo estás? Siempre es una pregunta Muy amplia. profunda, claro, pero la verdad alegre. Hemos tenido unos encuentros muy lindos aquí en Cuenca. Yo no vivo aquí y siempre me sorprende esta ciudad, su arte, su gente, muchas cosas lindas. Sí. Me acordaba de... Ay, se me fue. Yo soy pésimo para los nombres. Pero bueno, es amigo, a mí también le conoce. En este momento se me fue. Soy pésimo para los nombres. ¿Qué El hace? fanambulista. Jaime Jaime Martínez. Martínez, muchas gracias. Cuando tuve la oportunidad de hablar con él decía, cuando le pregunté cómo estás, me dijo, casi todo bien. Entonces me pareció una respuesta excelente. Y creo que es una pregunta muy, muy amplia, ¿no? Que abarca muchas áreas de nuestra vida. Me comentaba a mí que también está ahí tras cámaras. Vives tú en Manabí, si no estoy mal, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué te trae por Cuenca? Bueno, primero así decir que amo Manabí, que me parece un lugar en el cual, bueno, en el lugar en el que yo vivo, donde hay muchos agentes que velan porque haya una lucha por mejorar las estructuras sociales. Hay una escuelita muy linda, la escuelita de Ayampe, proyectos hermosos, los compañeros de Mingas por el Mar, la gente de la Fundación Vueltas, recién hicieron un skate park con fundaciones internacionales. Ha sido hermoso ese lugar en el que yo vivo, es un lugar donde pasan muchas cosas, también están haciendo como guarderías para las tortugas Wow. y un sinfín de cosas hermosas. Entonces amo lo que se está haciendo en la provincia de Manabí y me parece hermoso que la gente se encuentre ahí, ya que es un lugar que también está siendo azotado por el narcotráfico, ¿no? Las vacunas y todo ese tema. De ahí que me trae acá a Cuenca, mi ñaña siempre me trae a Cuenca. También para seguir mi aprendizaje de Jiu-Jitsu. Entonces aquí está la escuela, nuestra escuela. Entonces yo vengo también para seguir mi proceso de instrucción y todo eso. ¿Tú llevas menos tiempo que Ami dentro del Jiu-Jitsu? Sí, Sí, ¿no? sí, mi ñaña, ¿cuántos años? Va, unos 6 años. 6 años. Ajá, yo empecé como hace 4, pero no he sido tan constante, así que pienso que tengo unos 2 años ahí en los que he Y, tenido constancia. y dentro del deporte, ¿qué fue lo que te llamó la atención del Jiu-Jitsu? Supongo que también es una influencia de Ami, ¿no? Obviamente. Bueno, pues a mí la primera vez que fui no me gustó, me sentí bastante maltratada. Y yo le decía a mi ñaña, Ok, no, es que a mí me entiendo. gusta el yoga, yo soy un ser de luz y así, ¿no? No me había dado cuenta que tenía reprimido muchas Ujú. emociones, mucho dolor, rabia, violencia, y no tenía un canal, sino que yo vivía con Ok. gastritis. Entonces yo Ujú. decía, bueno, a mí me gusta el yoga y vivía con gastritis. O Luego sea, pero el yoga encontré, tampoco funcionaba no, para a mí no me canalizar. funcionó, pienso que tenía una carga muy grande de energía, muchas cosas reprimidas. Y el jiu-jitsu me empieza a dar como una herramienta, o sea, para Ujú, mí empieza a volverse una herramienta hermosa de canalización y un ujú, lugar seguro, donde con tu compañero acuerdas en hacer una lucha y es un momento donde puedes canalizar ujú, mucha ira y violencia, ¿no? ujú. De una forma además con cuidado, o sea, es una cosa preciosa para mí, es una alquimización Wow, de qué esta bonita energía. palabra. Entonces, ahí, cuando la primera vez que hice Jiu-Jitsu, después me acuerdo, tenía mi mente en un éxtasis de vacío. O sea, era como una calma, una paz, y yo decía, esto nunca lo he vivido antes, o Ujú, sea, ni con el yoga, ni con la meditación, ni con un montón de prácticas. No desmerezco porque sé que hay personas a las que sí les funciona, pero a mí en lo personal, o sea, Jiu-Jitsu me ha dado una paz y una tranquilidad que no ujú, me ha dado otra cosa. ujú. Y la disciplina, ¿no? Como yo he dicho, así como este momento tan duro en nuestras vidas de perder a nuestro padre y de perder
alguien que nos cuidaba y de perder un montón de símbolos y sentidos de lo que es la democracia, la sociedad, así, para mí como sentir que vivimos en una dictadura. Em, Solo he podido sostenerlo, pienso, por ese camino de lucha del jiu-jitsu en el que te golpean. Bueno, no hay golpes, ¿no? Donde te ahorcan, te finalizan, te hacen una luxación y al segundo siguiente tienes que pararte y seguir. Entonces es algo que en la vida normal no tienes tantas oportunidades de vivir Ujú. eso. Pero cuando todos los días practicas el perder y volver a pararte y chocarle la mano a tu compañero y seguir la lucha, eso empieza a setear en tu mente algo distinto. O sea, te hace saber que por más duro que Ujú. te dé la vida, puedes pararte al segundo siguiente y continuar. O sea, por eso me gusta full el jiu-jitsu. Oye, y me pareció full lindo, incluso a mí en el podcast que grabamos con ella dijiste algo full chévere que, que me quedó, o sea, es como que poner toda la violencia en un lugar seguro, en un lugar controlado, porque al final lo estás haciendo con un propósito, ¿no? Que es la lucha, que es no sé, el intercambio de habilidades. No conozco a ciencia cierta cómo funciona eso, pero siento que también esta propiedad tan linda del cerebro que es la neuroplasticidad transforma este deporte a nuestro cerebro y Ujú. como es inevitable que lo apliques en tu día a día. Yo siento que es como el arte, ¿no? O sea, cuando tú ya escribes, y me pareció muy lindo que verte escribiendo antes del podcast, creo que es un ejercicio que no sé con cuánta frecuencia lo hagas, pero de alguna manera es algo que se va puliendo y lo extrapolas a diferentes áreas de tu vida. Un artista que ve inspiración en un más mínimo detalle, entonces creo que el jiu-jitsu más bien funge de la misma manera, ¿no? O sea, es inevitable que lo extrapoles a áreas de tu vida. O sea, como tú dices, es pararte, seguir y quizás es una metáfora que a la final cobra cuerpo en las cosas simples de la vida o algo tan grande como tú dijiste de la muerte de tu padre y canalizarlo de esa manera, ¿no? Sí, a mí me parece hermoso compartir las herramientas, además, como uno encontrar lo que le sirve. Y yo soy educadora, entonces a donde voy y en mi casa los viernes llegan los niños gratuitamente, los niños de la escuela, a practicar defensa personal, jiu-jitsu, pero sobre todo es a entender valores, ¿no? Valores fundamentales, hablamos de la valentía, de la responsabilidad, de la puntualidad, del honor, del respeto, de muchas cosas. Y yo me siento con los niños y les siento en círculo y les pregunto, ¿qué es para ustedes ser valientes? Y más allá de como solo ir a hacer la actividad Ujú. y la defensa personal, es entender, ¿no? Tener claros los valores para poder entender, por ejemplo, qué es la violencia, Ok. cuando alguien está siendo violento conmigo o está pasando mis límites, entender el enojo. O sea, yo les explico todo, Ujú. trato de como que más bien no de explicarles, sino de que entre todos construyamos nuevos conceptos y ellos me enseñan un montón. Entonces, a mí me encanta el tema de fusionar también el, el tener herramientas para mí distintas como la escritura, que también le hago un montón. Siempre siento que cuando ya lo escribo es como que me hubiera sacado esa piedra de encima. De ley que sí. Es liberador y también siento que aprendí eso de mi papi. Siempre él estaba escribiendo y durante muchos años que él estuvo perseguido, él me contaba que ni siquiera podía ver la luz del sol, ¿no? Y que lo más fuerte que me acuerdo que me contaba que se metía en un cartón de una lavadora y que le ayudaban como a caminar así camuflado hasta encontrar un lugar para recibir y que le hacía como un huequito para que le llegue un poco de sol. Muy fuerte. Pero cómo él logró como mantener su mente, su cordura y además él ahí fue cuando escribió y descubrió así las mayores tramas de corrupción fue en su exilio, donde más escribió, donde hizo sus libros y todo. Entonces, es interesante cómo él logra en ese momento tan oscuro y en realidad oscuridad, ¿no? No Ujú. ver el sol es muy fuerte para todo el sistema nervioso, todo el cuerpo, escribiendo. O sea, para él escribir fue su herramienta para poner luz en toda esa oscuridad. Ujú. Y pienso que eso nos heredó y nos mostró en vida ese ejemplo a mi ñaña y a mí, y por eso las dos también escribimos y yo siento que es una herramienta diaria. Ujú. Además de jiu-jitsu y además de también la meditación y otras cosas, siento que es hermoso poder estar rodeado de herramientas porque de pronto no tienes un lápiz, pero te sientas un ratito y respiras, ¿no? Ujú. Tal vez no tienes con quién hacer jiu-jitsu, entonces encuentras tus propias herramientas Exacto. para llegar Ujú. a estar mejor, a estar idóneo entre lo que
piensas, sientes y lo que quieres hacer. Me parece muy, muy chévere lo que dices porque justamente el día de hoy se estrenó un podcast que fue grabar en Quito. Tuve la oportunidad de estar al otro lado en cambio de la situación de entrevistado y yo decía que este tipo de herramientas, y creo que te va a hacer sentido lo que te voy a decir, hoy en día también están capitalizadas, ¿no? Es como que medita para que seas más productivo, medita para esto, no sé qué, o haz yoga, o sea, pero con un fin de productividad y a la final empresarial, si cabe el término, ¿no? Entonces yo creo que también este tipo de herramientas deberían ser vistas precisamente para un cuidado personal, o sea, una herramienta que tú tengas a disponibilidad en el momento que lo necesites. Entonces creo que más bien separar esa idea de productividad a un bienestar personal es algo muy importante que deberemos considerar hoy en día, ¿no? Porque, bueno, el capitalismo tiene Ujú. esta virtud, entre comillas, de todo monetizar, ¿no? Alguien puede decir, chuta, camiseta del Che Guevara, vender, capitalizado, o sea, al Ujú. final todo es capitalizado en este sistema. Pero creo que eso es lo que tendríamos que rescatar, más bien utilizar estas herramientas. Yo siempre pongo este ejemplo que es como un cinturoncito de Batman, que tienes full herramientas a disposición en el momento que lo necesites. Y creo que la escritura, al igual que con Ami, hablábamos en el podcast anterior, y es algo que a mí me pasa, hace mucho tiempo que no escribía nada nuevo, tuve como y yo no es que escribo con un fin, no sé si ese es tu propósito, ya me contarás, pero es algo muy catártico, o sea, es como que a la final escribo y visibilizo aquellos pensamientos que en mi mente son muy caóticos, desordenados y están hechos un zaperoco, pero los pones y es como los ordenas y dices, ah, ve, no he estado enojado, he estado triste. O sea, es como que te ayuda a ponerle pausa a tus pensamientos. Digo que el escritor es un tipo de pensamiento más lento, donde ya puedes cernir aquellas cosas que están confundiéndote por dentro. No sé qué opinas tú en ese sentido. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Para mí también es como un proceso de meditación, o sea, de contemplación, de poner el foco, porque para mí la meditación no es como vaciar la mente para nada, sino es enfocar. Y cuando voy escribiendo, yo voy sintiendo cómo agarro un flujo, o sea, ni siquiera es como que se ordena, sino que empieza a agarrar, no sé, es muy mágico para mí, por eso me encanta Ujú, escribir, siento como que empieza a salir una energía de atrás de mi cerebro y mi mano va siguiendo como la energía de mi cuerpo ujú. y eso se traslada a palabras y lo más bonito para mí es cuando en realidad solo veo lo que escribí y digo, eso ha sido, no, no es ni siquiera que lo estoy pensando, solo me meto en un trip, para mí es una meditación activa hermosa y me ordena mucho. O Y, sea, así como dices, también me pone en contexto de que yo decía, chuta, sí, capaz estaba sintiéndome triste y al final luego me doy cuenta que he estado enojada porque había una herida, un dolor. Y ujú, luego, pero ahí uno empieza a entender sus propios mecanismos, ¿no? ujú, Y lo que decías del capitalismo, em, sí, me parece que es como, hay un cuento que nos han contado del individuo, ¿no? Yo he estado en muchos círculos del yoga, he conocido gente que está en el camino de la medicina y siento que a veces como nos quedamos mucho en el en yo, el ¿no? yo. En el Ujú, yo y luego hasta llega un punto de negligencia y de complacencia en el que, bueno, no me importa, es su ujú, problema, yo ujú, me voy a centrar en yo porque primero yo y segundo yo y ujú, tercero yo. Y ahí para mí pierde todo el sentido y se vuelve una trampa. ujú, Entonces, para mí todas estas herramientas, y como yo decía, más allá de tenerlas para mí, porque sí es importante el individuo, pero es para el colectivo. ujú, Es como yo encuentro la forma de entenderlo y lo transmito. O sea, para mí, cuando uno tiene una herramienta, también tiene la obligación de compartirla. ujú, Si no, para mí ya pierde el ujú. sentido. Entonces, por eso para mí la educación es una parte tan importante y ahí te quiero hablar de la Fundación Fernando Vive, que es este regalo que le hicimos a mi papi por su cumpleaños del 11 de octubre. Él cumplía 60 años. Estuvimos en Quito, hicimos una fiesta enorme para él, pensando en qué es lo que él quisiera, ¿no? Y a mi papi le encantaba la fiesta, le encantaba tomarse un whiskycito, le encantaba hacer un karaoke y zapatear también, ¿no? Mi papi es un hombre que creció en el campo y ahí yo aprendí a zapatear en las fiestas de su pueblo. Y fue así, fue hermoso y también fue
muy conmovedor, llorábamos, yo lloraba, era una mezcla de tantas cosas, de sentirle y de también entender que ya no está Ujú, físicamente, pero que como ya después de 2 meses y más que ha pasado, he sentido como eh, la carne y el cuerpo de él, esa representación ujú, física, yo ya entiendo que no está. Y cómo se ha ido cada vez, como cada día, haciendo una síntesis como de eso hasta entrar totalmente en mí, como si fuera un proceso de asimilación de que no está, pero que entra totalmente en uno. Entonces aún es una cosa tan bacán, en realidad sentir toda su presencia en mi ser y sentirle que estaba ahí. Y además, como mucha gente lo ve en mí, ¿no? Como físicamente nos parecemos bastante. Para mí también es lo caso, así verme al espejo y decir como en la genética está, ¿no? Y eso, más allá de temas metafísicos o espirituales, nosotros ujú. somos lo que nuestros padres han sido. El legado. Ajá, y de una forma también alquimizamos muchas Ujú, cosas y venimos a transitar errores y aciertos. Y lo mejor es cuando entendemos bien sus errores y los ujú, logramos como mejorar. Y entonces la fundación tiene 3 pilares súper importantes y además, como más que pilares, yo les había escrito como un círculo al comienzo, ¿no? Y el uno es la prevención. Y la prevención viene de la mano de la educación. Y la educación, la escuela sobre todo, es ese ascensor social, es ese espacio de encuentro donde se encuentra la niñez, donde se encuentran las ujú. familias, la comunidad, donde se encuentra el Estado, o sea, donde nos encontramos Todos. todos. Ujú, Eso es lo que es la escuela. Y más allá de la escuela en sí, la educación. Entonces, ese es uno de los pilares. El otro es el acompañamiento psicológico y legal para las víctimas del crimen organizado. De ahí también tenemos el otro pilar, que es la responsabilidad, y que hemos encontrado que el periodismo de investigación pone una luz en esas tinieblas de la corrupción y pone luz a través de la información, que ujú. tiene que ser de libre acceso para todos. Y de esta forma logramos poner responsabilidad, ¿no? Diciendo qué es lo que, bueno, más que lo que está bien o que está mal, poniendo los hechos para que cada quien juzgue, ¿no? Y también estamos en plan de diseñar un software de manejo de transparencia de fondos. Queremos ser unos referentes, además de nivel nacional, de nivel internacional, con inteligencia artificial, con blockchain, para poder rastrear de dónde viene el dinero, a dónde va el dinero y que a través de nuestra fundación, porque como sabes las fundaciones reciben Claro. apoyos, Fondos. que sea Ujú, totalmente transparente, o sea, que tú puedas entrar a ver cualquier persona cuándo recibió la fundación este dinero, para qué lo usó y que sea totalmente transparente. Eso queremos hacer. Y justo tenía como este círculo, prevención, acompañamiento, responsabilidad, y veía como que se alimenta. Y luego decía, bueno, capaz no es un círculo, porque esto va generando evolución. Y ahí entiendo como este tema de la espiral, ¿no? Como que vamos ujú. a imaginar una espiral que va subiendo. Y de alguna forma siempre se vuelven a topar los mismos puntos, pero ya evolucionados. Claro. Y Ujú, yo había escrito como círculo virtuoso y luego dije, no, en realidad es una espiral virtuosa. ujú. Y eso me hace como, me, me pone muy feliz en realidad como entender estos procesos, además como estoy tan orgullosa de mi ñaña, que es quien además tiene todas estas estrategias y yo luego encuentro estos puntos en los que todo se junta y me llena el corazón así, me siento orgullosa de ella y de mí y pienso que mi papi está súper orgulloso desde los 1000 lugares en los que está y desde todos los corazones en los que vive ahora, que siento que todos estamos orgullosos de lo que Ujú. estamos haciendo con su legado. Y hay dos cosas importantes que mencionaste durante tu intervención, Tami, que es precisamente este tema del individualismo. Creo que para mí es una de las mayores trampas que nos han vendido hoy en día. Ahora, como psicólogo, entiendo que el cuidado personal es importantísimo, pero incluso dentro del cuidado personal hay que entender también que el resultado de lo que te trajo a terapia es un resultado, más bien es la suma de todos esos Ujú. eventos sociales, culturales, familiares que te llevaron incluso a buscar una ayuda, ¿no? Y justamente, no sé si ves Black Mirror. Vi un capítulo, vi el segundo y me dolió, así.
Me dolió en la humanidad. Dije como, no quiero ver más de eso porque Ya lo ves. sentía la adrenalina, sentía todo eso y decía, claro, es que yo sé que mi cerebro y mi subconsciente no captan la diferencia en realidad. Es como que Claro, uno estuviera total, viviendo eso. 100%. Y me parecieron unos mensajes Ujú, tan fuertes que se meten ujú, dentro de ujú, como esta desconfianza en ujú. el otro. Vi el primero y dije, está medio interesante. Vi el segundo y dije, horrible. Dije, chuta, capaz del tercero, y vi el tercero, o sea, de la nueva temporada que Ajá. salió y casi Entonces, vomito. viste la de John is Awful. La de Ajá, John sí, es sí, sí. horrible. Justamente estaba haciendo un análisis de Ujú, ahora, por eso quizá me desconcentra un poco de los podcasts. Estoy haciendo un análisis de ahora así como de películas, series, y uno de los capítulos que me llamó la atención, aparte de, había uno de Arcángel, que es que le ponen el chip a la niña para que le censuran ciertas cosas que le pueden resultar peligrosas y todo eso. Es un capitulazo. Pero este de John is Awful me llamó mucho la atención y se converge con lo que estamos hablando del individualismo, porque a la final hay una parte donde ella cuando está en terapia dice, me siento como si no fuera la protagonista de mi propia historia. Entonces al final cuando ella resuelve toda la situación, seguramente lo hice para no hacer spoiler a la gente que quizá no ha visto este capítulo, entonces yo pensaba que decía que la verdad nosotros venimos con ciertas metanarrativas o guiones preestablecidos que podemos cuestionarlos y que podemos romperlos, ¿no? ujú. Pero hay que entender que esas metanarrativas, las modas que tenemos, no sé, yo me he visto de esta manera, ok, pero ¿por qué? Es porque quizá lo viste, fuiste influenciado por el ambiente, la cultura, lo que sea. Entonces no podemos desprendernos de la sociedad así por así. Entonces cuando alguien dice es que yo soy yo mismo, lo que sea, creo que es la falacia más grande que podemos tener hoy en día, porque al final somos mosaicos de toda la gente que nos ha rodeado. Y eso se converge con la idea que te quería concretar, que es lo de Fernando Vive. Porque como le decía a mí, hay un libro de Ernest Becker que se llama La negación de la muerte, y precisamente una de ellas es, según este autor, en donde, o sea, básicamente la postura de Becker es refutarle a Freud, porque Freud decía que lo que nos mueve es la energía sexual. Y Ujú. Becker le dice como que no, o sea, lo que nos mueve en los seres humanos es el hecho de saber que nos vamos a morir. Entonces, una de las maneras de negar la muerte para Becker es precisamente el legado o el amor, porque dejamos a la gente que se queda aquí algo de nosotros. Entonces, estas dos ideas del Ujú. individualismo, dejándolo de lado, sino más bien del colectivo, y con respecto a la muerte, creo que inconsciente o conscientemente dan paso al nacimiento de la fundación de Fernando Vive, ¿no? O sea, juntar esta parte de como que de renunciar un poco a esta idea del individualismo, esta trampa del individualismo, y también de alguna manera negar la muerte de Fernando físicamente hablando, no, pero sí como que transmutarla y crear algo en memoria de él. Y como dice Cancerbero, no se muere quien se va, se muere quien se olvida. Entonces, al final creo que de alguna manera me parece interesante cómo se unen estas dos ideas para dar nacimiento a esta fundación. No sé si va por ahí inconscientemente o si hace sentido lo que yo estoy diciendo. Claro, o sea, siento que desde que nacimos las dos, ese legado ya está ahí, ¿no? Y nosotras en Exacto. nuestra vida, antes de que mi papi se fusione con o el todo, o que conserve su conciencia, o como no sé, lo quieran ver, para mí es una poesía enorme el tema de la muerte. Em, es que ya estábamos haciendo y cumpliendo el legado de nuestro padre desde antes, y el de nuestra madre, y el de toda la humanidad, pienso. Ujú, Porque somos de eso al final, todos, y eso iba a ir como el planeta mismo es un cuerpo que está vibrando y todos estamos vibrando en sintonía con eso. Y pienso que entre antes como entendamos que todos somos como una sola masa vibratoria al final, porque cuando tú empiezas a ver así los átomos, ¿no? Es como que entre un centro de un átomo y donde está un protón, un electrón, así hay una distancia de kilómetros, no me acuerdo cuánto es, no me acuerdo si son 20, 10 kilómetros, pero la cosa es que tú te imaginas, digamos, que el centro de un átomo es como una pelota de básquet y un protón es una pelota así de tenis que está a 10 Ok. kilómetros o 20 kilómetros. Ujú, Entonces, al final, todo lo que hay en la materia, en realidad, al final es un ujú, vacío, ¿me cachas? Y no es que, o sea, en realidad nada se está tocando. Y eso es ujú, lo caso. ujú. Todos estamos ahí como, yo lo veo flotando y vibrando. Para mí el tema del individualismo, sirve,
para entender que uno es un medio, como para la colectividad. Ujú. Y la colectividad no solo de los seres humanos, la colectividad así universal para Ujú. mí. O sea, los animales, las plantas, incluso, o sea, yo digo los extraterrestres, o sea, por favor, asumamos que eso es así, para que vengan a estar así ya con nosotros. Y claro, o sea, como nos han hecho creer, o sea, primero este individualismo también como que fuéramos los únicos, y yo sí creo que, Ujú. además he tenido unos trips en los que me he comunicado así, Ujú. ya. Y ha sido interesante, yo, tal vez es la imaginación, pero igual, bacán Ujú. si vivimos en una imaginación en la Ujú. que recreamos Es, a través de nuestra imaginación la realidad. Es hermoso. Y para mí, mi papi fue una semilla de entender. Me acuerdo que a mis 15 años me regaló un libro de Carl Sagan, que es un ujú. científico increíble. Y me acuerdo en las primeras páginas hablaba de nuestra existencia como humanidad y él ubicaba o sea, en la existencia del universo como lo conocemos, nosotros como humanidad existimos en el último segundo del 31 de diciembre. O sea, Ah, si ok. fuera un calendario Ujú. como normal que Ujú. tenemos, nosotros existimos como humanidad, existimos en el último segundo del 31 de diciembre, ¿cachas? O sea, somos Ujú. en realidad insignificantes En proporción y a la historia también del tan universo. significativos, o sea, es una cosa así lindísima como entender esa insignificancia y darle sentido a este momento tan chiquito, es Ujú. como un abrir y un cerrar de ojos en la existencia de todo. Entonces, eh, para mí, como decía con mi ñaña, ya veníamos teniendo proyectos de erradicación de violencia sexual, sobre todo, y violencia de género, enfocada para niños y mujeres. Y con el tiempo nos dimos cuenta que la educación debía ser para todos y empezamos también a incluir a los hombres y a todos, o sea, a todos. Y ahí descubrí yo también que más allá de segregar, hay que encontrar maneras de Ujú. unificar. Y la Ujú. educación para mí es así como... Ujú. Yo llevo el tema de la educación como bandera a donde voy. Busco siempre compartir a Ujú. donde voy. Y eso, de ahí a ver qué más dijiste. Dijiste así La negación de la la muerte. negación de la muerte. Sí, bueno, yo había estado, un día me agarró un trip así hermoso en el que sentía lo que es la eternidad, ¿no? Con la muerte de mi papá, sentir en este cuerpo así material que en realidad la energía, o sea, esta enseñanza tan del colegio que la energía no se destruye, ¿no? Solo Que se solo se transforma. transforma. Y sentir eso en la materialidad te alivia de todo, o sea, decir como que somos en realidad eternos. Hay gente que le gusta pensar que va a reencarnar, que va a conservar su conciencia y todo eso. A mí me gusta eso. También me gusta sentir que me voy a fusionar con todo. Pero me parece muy interesante eso y poder vivir en esta vida ese alivio de que somos eternos. Y también yo hacía un rastreo con todo este tema. Mi papi descubrió unas tramas de corrupción gigantes. Tal vez está todo muy mezclado, pero para mí No, todo está todo así tiene como sentido, ajá. y yo me iba rastreando más allá, ¿no? Y se veía como este tema de China y de Estados Unidos, y como que si fueran enemigos de los Estados Unidos quisieran como evitar, por ejemplo, el narcotráfico y muchas cosas. Y yo me iba más allá y veía al final que tanto en China, Estados Unidos y en todo el mundo hay dos corporaciones que son las dueñas de todas las acciones, de todas las empresas. Y, o sea, si tú ves, digamos, Pepsi y Coca-Cola, es como Ujú. la una tiene acciones en la otra. Y en la una se llama BlackRock y la otra se llama Vanguard o algo Ujú. así. Y es como la primera accionaria de la una es la otra. Ujú. Y tú ves y esas dos corporaciones, ¿quiénes son las familias? Las dueñas son las mismas De familias siempre. de siempre. Ujú. Por Y... eso, perdón que te ujú, corte, seguramente has visto los Looney Tunes. O sea, para mí ujú. la política es como cuando el coyote le perseguía a las ovejas y el perro ovejero le sacaba la madre al coyote, pero al final del día los dos no acaban y se daban la mano, como que tú no puedes estar sin mí y yo no puedo estar sin ti. Esto es así, es nuestro trabajo a la final. Aquí pelearnos para cuidar Ujú. la manada, aparentemente, y el uno es del malo y los otros es del bueno, pero al final del día los dos es... Hoy en día quizá le veo incluso como, no sé si fue intencional o no, de los creadores de esta caricatura en específico, como una sátira a la política, pero para mí es de eso, o sea, la política hoy en día para mí es de eso, o sea, es supuestamente el uno versus el otro, pero realmente los dos por debajo de la mesa Ujú. están aliados y la gente, el pueblo es el que no se da cuenta. Claro. Por eso para mí como primero el individualismo debe ser entendido a una profundidad. O sea, más que del individualismo, el individuo.
Porque si a la final siempre estamos respondiendo a estas narrativas que nos han enseñado a responder, tenemos que replantear todo e ir hasta lo más arriba. O sea, Ujú. primero luego estamos pensando que la guerra, este es el culpable y este es el buenito y el malo. Y luego te empiezas a ir hasta arriba y te das cuenta que es un cuento que te han contado y además uno vistiéndose como ellos han querido. Ujú. Es indignante. Ah, Y sí. maquillándose y al final uno sigue respondiendo por más que empiece a entender. Y ahí para mí es cuando el ser autocrítico es lo más importante. Ujú. Y eso como un bien a la sociedad, o sea, como uno empezar a como individuo a sacarse todos esos estereotipos, enseñanzas, creencias que nos limitan, es súper importante para beneficiar al Ujú. colectivo, para que todos salgamos de esa mentira y Ujú. esa ilusión. Ujú. Y solo para mí a través de qué, de la información, y vuelvo otra vez a la educación, Ujú. que tiene que ser de libre acceso. Y siempre pienso cuando, me acuerdo que un chico así dio su vida para que el internet sea de libre acceso y decía gracias a ese man así, porque Exacto. imagínate que eso fuera tomado. Bueno, igual vivimos en una sociedad donde se manipula toda la información. Por Ujú. eso, y aquí le voy a citar a mi ñaña, es que la mejor forma de obtener información es irse hacia adentro. Todo afuera está manipulado, contaminado, podrido, asqueroso. Pero cuando uno logra irse hacia adentro, empieza a aflorar esa información natural, o para mí conectarse con la naturaleza, ¿no? Y poder irse en esa introspección, también el conectarse con las plantas, con todas las plantas son medicinales, no solo el San Pedro, la ayahuasca, los honguitos, sino todas las plantas. Si tú te pones 15 días a tomar manzanilla todos los días. Y eso lo hacen, por ejemplo, los ícaros en Perú. Se van 15 días a la montaña y dietan una sola planta. Y después de 15 días cantan las canciones que les baja la planta. Y Wow. plantas así como tomarse una manzanilla durante 15 días, una guayusa durante 15 días y te conectas con ese espíritu y ahí baja mucha información y también una información que está dentro de la naturaleza. Entonces sí pienso que es súper importante cuestionarnos todo. Ujú. 100%. Ujú, No, y de hecho, el día de ayer subía un post, un escrito que me surgió así, como tú dices, quizá desde la indignación y todo eso, porque cuando, bueno, ya fue la segunda vuelta y todo eso, veía a la gente muy dividida, que Luisa, que Daniel y todo eso, entonces me di cuenta que la verdad, la gente que, bueno, ya cuando ganó Daniel Noboa y la gente se alegró, así, pero empedernidamente fue como que, y dije, wow, y otra gente, un cambio, como que, chuta, a ver, la desilusión. Entonces, de parte y parte me di cuenta que tanta es la desesperanza de la gente, de parte y parte, que estamos buscando un mesías político, alguien que venga y salve al país del secuestro, del narcotráfico, de la violencia, y literalmente estamos poniendo nuestras manos en otro ser humano. O sea, eso es lo que no logramos ujú, entender, creo, la gente, que es otra persona. Entonces, yo decía que también hemos bebido mucho de la fuente de la propaganda, donde hay buenos y malos, como tú dices, y no lo cuestionamos realmente. O sea, pensamos que las cosas son como nos venden en la televisión, lo que decía Guy Debord, ¿no? La sociedad del espectáculo al final, y estamos nublados por esa propaganda y no nos cuestionamos realmente, no trabajamos en nuestro pensamiento crítico, reflexivo, ir más allá de las cosas. Entonces, es como que la sociedad está muy polarizada, el pensamiento es muy dicotómico o ujú, bueno o malo, y no nos damos cuenta que entre blanco y gris hay un sinfín de tonalidades, perdón, blanco y negro hay una sinfín de tonalidades de gris, ¿no? Que es lo que deberíamos hacer. Entonces, yo quizá, no sé, como tú dices, quizá por la educación, la alimentación de información y todo eso, te das cuenta de que, por ejemplo, a un político que hace algo bien por el pueblo y la gente está ahí, bravo, es como que, oye, es lo que tiene que hacer, o sea, le elegiste para eso, o sea, como que endiosar ese tipo de actitudes hoy en día creo que es también lo que nos ha llevado a estar donde estamos, ¿no? Entonces yo creo que, como tú dices, estoy de acuerdo, cuestionar, criticar, entrar en esta etapa reflexiva quizá nos ayuda a darnos cuenta un poco, quizá que los que están arriba siempre son los mismos, solo que con otras caras. ujú. Entonces, para mí funciona de esa manera. Honestamente, quizás suene un poco negativo lo que voy a decir, pero mi esperanza está muy cansada
con respecto a la situación del país, tengo el ánimo cansado con respecto a eso, he caído quizá en una especie de anedonia política, entonces no le veo un futuro prometedor realmente al país, la situación está complicada y no sé en ese sentido cómo lo Ujú. ves tú también. Sí, bueno, primero pienso que la gente que tiene y que responde a sus propios intereses, y aquí quiero decir, todos respondemos a nuestros propios intereses, todas Totalmente. las personas. Ajá, de acuerdo con eso. Y la diferencia es qué escala de valores tenemos, cuál Ujú, es nuestra ética, eh, a qué responde nuestro corazón, o si en realidad no lo escuchamos. ujú, Pero estas personas que tienen sus propios intereses personales han hecho, yo lo digo muy bien, desde lo que ellos quieren, ¿no? Es el divide y vencerás, una de las primeras estrategias de Maquiavelo. guerra y de... Ajá, exacto. Entonces, encontramos un Ecuador que está dividido, pero yo veo que detrás de eso, dividido porque pensamos y la gente quiere estar bien. Y unos piensan que la una cosa es la que está bien y la otra cosa es lo que, bueno, Está pues mal. ambos queremos, pienso que todos queremos sobrevivir. Ujú, De alguna forma, todos, como tú dices, este sentido de la vida que encontramos es a través de la muerte y lo que queremos es seguir existiendo. ujú, Al fin, y luego yo digo, tal vez es la información, ¿no? Como la falta de información o la desinformación lo que hace que unos escojan un bando o el otro. Me da mucha pena sentir que el país está dividido por estos partidismos, porque al final creo que todos queremos lo mismo. ujú, Todos queremos paz, todos queremos eh, tener comida de calidad, todos queremos dormir tranquilos, ¿no? Y sentir que además nuestro país no está siendo vendido y no está siendo saqueado. Yo pienso que eso, y me atrevo a decir, es un sentido más común de ujú, todos. De ahí yo voy a decir que yo para nada quería que gane la revolución ciudadana. Más allá de un tema de conocimiento público que pueden entrar a ver, primero para mí votar por una persona, una candidata presidencial que es glosada, ¿no? Que tiene $800,000 en glosas y responsabilidades penales por peculado, me parecía terrible. Pero ujú. luego también veo el candidato, el otro candidato también, como para nada sentí una representación de su parte. Siento que de pronto apareció y todos esos candidatos se beneficiaron de la muerte de nuestro padre, ¿no? Para mí, mi papá era el único así que venía de abajo, de una lucha de vida por el país. Si tú ves los otros, ¿qué han hecho por el país? ¿Qué han hecho sin recibir $1 por Ujú, el país? Y en realidad, ¿qué han hecho? Yo no veo que hayan hecho nada. Si me dices algo que han hecho, yo, bacán. Yo siempre estoy muy abierta a que me digan, yo no pienso que hayan hecho cosas positivas ujú, por el país a lo largo de su vida, sin intereses, ¿no? Y siento que mi papá era esa persona que venía representando a mucha gente porque nos podíamos ver en él y no ujú, nosotras solo como hijas, esta gente valiente, esta gente honesta que se ve en él, porque uno no puede ver en otro algo que uno no ujú. tiene dentro de uno. Entonces, tanta gente que se identificaba con él, que gente trabajadora. Mi papá es la persona más trabajadora que yo conocí en la vida. Él dormía 4 o 5 horas diarias, se levantaba a seguir trabajando, investigando, hizo 262 investigaciones en 15 años logrando además, me acuerdo, veía que él decía por la refinería Esmeraldas en el año 2000, ¿qué es mi año 2017? 2000, no tengo el año. 2016, ajá. Mi papá denunció ahí lo que se estaba haciendo en la refinería de Esmeraldas y le ahorró al país $800 millones y entre más. Y ahí él nos demostraba, ¿no? Cómo podía devolverle la dignidad y además devolver en dinero. El dinero de todos los ecuatorianos, siendo un tipo que nunca se cayó, que siempre estaba denunciando. Entonces, ahí es cuando yo veo que mucha gente se reconoció en él y que su asesinato fue algo muy duro que les benefició a todos y todos se quedaron callados. O sea, y para mí ni Daniel Noboa ni Lisa González dijeron nada al respecto en los debates, en ninguno de los dos se habló. Y de ahí estábamos un ¿Bajo qué poquito... lógica tú crees que no Ujú. le dejaron llegar al debate a Zurita?
¿Bajo qué lógica? Sí, O porque sea, ahí claro. los pretextos hubieron un O montón, sea, ¿no? bueno, la lógica de que mi papi compartía información con él, ¿no? Y ambos estaban al tanto de todos los rabos de paja de todos los candidatos. Y obviamente si Zurita iba a decir las cosas, ¿no? En ese debate. Pienso que no de la misma forma que mi papá. Mi papá tenía un don de palabra increíble, pero también el Cristian sabía todo eso. Y pienso que por eso no querían que llegue mi papá. Entonces tampoco quería que llegue Zurita, ¿no? Em, de ahí estábamos, es que todo venía de que estábamos hablando así del tema Ujú. de cómo está la política. Entonces, ver estas separaciones es para mí muy doloroso. No me siento identificada, pero ahí pienso que viene nuestra misión, como tú decías, de no esperar que alguien venga a solucionarnos las Totalmente. cosas, sino de empezar ya a organizarnos nosotros. O sea, la juventud, de empezar a tener ya posturas políticas, de empezar a entender que nosotros, o sea, nuestras generaciones son las que ponen presidentes. En porcentaje somos quienes estamos haciendo la política y todavía no nos damos cuenta que ya no somos adolescentes y que ya somos personas que tienen responsabilidades y que además sufrimos ya las consecuencias y hacemos sufrir a todo el país nuestras De consecuencias. hecho hay un texto, no sé si lo comenté contigo, a mí, de Leonardo Hernández Walker, que escribió, no me acuerdo en qué año, creo que fue el 2019, se llama Bobos o Vivos, donde él mencionaba precisamente sobre esta. Básicamente, o sea, en términos generales del texto es, tenemos el gobierno que merecemos porque el gobierno que tenemos simplemente representa los mismos problemas que tiene el pueblo, pero solo magnificado por la lupa de lo público, ¿no? O sea, porque al final, ¿de dónde viene el presidente? Entonces, algo social, volvemos a eso. Entonces, como que el pueblo tiene el gobernante que merece. O sea, Ujú. si es que no hay una educación, como tú dices, de la base, si no es algo que se toca en mesa, en el almuerzo con la gente, no con un afán en familia de ver quién está a favor de qué político, sino de nutrir de conocimiento político a la sociedad, creo que nos haría más responsables a la larga de nuestras propias decisiones y saber que tu decisión es una decisión consciente, ¿no? Entonces yo creo que también es una irresponsabilidad cuando la gente dice, no, es que todos son iguales. Ok, sí, yo estoy de acuerdo Ujú. en ese tipo de discursos. Sin embargo, se infórmate, o sea, al menos toma una decisión pensada, consciente, razonada desde tus propios intereses. ¿En qué sentido? De que, bueno, ya voy a llegar a eso también, sino al menos infórmate de lo que estás haciendo, de lo que está pasando, porque vivimos en sociedad, o sea, no podemos Ujú. desentendernos de eso, porque al final las decisiones que se tomen a gran escala te van a afectar, así no quieras, al menos que seas un empresario y tengas miles y millones de dólares al mes, entonces creo que ahí es muy diferente. Pero creo que es importante ese tipo de cosas. Entonces también en este texto él mencionaba que nuestras microacciones también son como una bola de nieve que se magnifican a largo plazo. O Ujú. sea, el hecho de que te coles en la fila del bar en el colegio, pues, da puestito, o sea, ya, eso, copiar en un examen, sacar, yo que sé, hoy en día para, bueno, yo ya no estoy en la U, pero gente que quizá utilice ChatGPT para que te haga un informe. Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas a la final juegan un papel importante. Más bien, utiliza estas herramientas a tu favor para hacer algo mucho más grande, ¿no? Ujú. Como tú decías, utilizar la inteligencia artificial para hacer este software, entonces me parece muy Ujú. interesante, pero yo creo que este tema de la política es algo muy delicado, pero que se debe tomar con la seriedad del asunto y sabiendo que mucha de la gente que quizá, partiendo por lo que estamos hablando, los que están escuchando esto, los chicos que están acá, o sea, ya te involucras en la política, así no quieras. Y algo que me decía Juan David Acurio alguna vez que hicimos el podcast con él es que incluso hablando desde la rama política, la psicología tiene que ser y ser política, porque no podemos hablar de Ujú. salud mental sin justicia social. Entonces eso creo que la política está en todos los lados, así ya no lo queramos ver. Claro, totalmente. Todo lo que hacemos, somos seres políticos y Ujú, esa es nuestra gran diferencia con los otros ujú, animales, ¿no? Y es muy importante entender que todo lo que hacemos es política. ujú. De ahí me acuerdo que habías dicho como que, no me acuerdo cuál fue la palabra que usaste de tu sentimiento con respecto a la política, pero era algo así Un poco como de desesperanza, eso. el ánimo ya está Y le voy de a citar capa a mi caída. papá, porque él decía que el pesimismo es el opio del pueblo, ¿no? Ya no la religión. Y eso también, o sea, para mí es como, claro, o sea, todo esto de no divide y vencerás y además de tenernos así en ese pesimismo, entonces yo te invito
a tomar esto con alegría, porque pienso que es la única forma en la que podemos. O sea, a veces cuando uno tiene una misión titánica, cuando le matan a tu papá y luego dices, a ver, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Para mí es como, me obligo a mí misma a ponerme una sonrisa y luego es como que me la creo también, porque no es fácil, pero luego digo, o sea, si no lo tomo como alegría, para mí va a ser un sacrificio y jamás quiero que mi vida sea un sacrificio, quiero que sea algo con gozo, con alegría, como además saber, y como tú dices, hay una frase de Eduardo Galeano que dice, pequeñas personas con pequeñas acciones cambian el mundo. Y yo pienso que también me parece muy bacán su frase, me hace sentir súper bien, pero para mí no hay pequeña acción. Ujú. Para mí todos somos grandes personas con grandes acciones. Todo lo que hacemos en nuestra vida son grandes acciones. Tal vez no entendemos la magnitud de lo que hacemos. Tal vez no entendemos que cuando vamos al baño y mandamos 8 litros de agua con mierda y eso va a algún río, no, tal vez una pequeña acción. No, son cosas Ujú. gigantes. Mi analista sabe decir, cuando alguna vez estuvimos en conversación, dije, no creo que pase nada. Ella me dijo algo muy interesante que me le traigo a colación por lo que dices. Dijo, no, David, nunca no pasa nada. Ujú. O sea, lo que sea, no es que no pase nada. Entonces me hizo mucho sentido ese momento, quizá no lo veía así y a la final creo que precisamente esos diálogos son los que te ayudan a ver el mundo a través de otros lentes. Entonces me llevó a darme cuenta de que sí, o sea, quizá ese no pase nada es algo más bien que yo quiero ignorar para creer que no pasa nada. O sea, es Ujú. la historia que me quiero contar a mí mismo para estar en paz con mi conciencia, ¿no? Pero precisamente, o sea, no es que no pase nada. Claro, o sea, imagínate lo que es vivir así sabiendo que cada cosita que hacemos tiene un impacto enorme y lo tomamos con alegría además, o sea, Ujú. y el cambio también de tomarlo con alegría. Yo hablaba con mi terapeuta y yo le decía, estoy muy enojada, como desde hace un tiempo estoy muy enojada y me decía, es que te cuesta aceptar la realidad, o sea, y le decía, desde que nací me cuesta aceptar la realidad. Yo nací en una familia donde la realidad no es aceptada, donde hay que cambiarla porque está mal. Y luego decía, tal vez es solo un tema de conceptos. ¿Por qué no puedo abrazar a la tierra y a la realidad como es? Y estar feliz porque está en un proceso Sin caer en un conformismo. totalmente. Ujú. Aceptarla como es, abrazarla como es y abrazarme a mí como soy y como estoy. Y además con esa felicidad, o sea, que esa felicidad, porque pienso que tenemos trastocados todos los términos en nuestra mente, como si hacer las cosas así chéveres y buenas fuera un sacrificio, como si ponerse al servicio de los demás fuera algo, ay, que hay que darse latigazos, no, cachas, es algo hermoso, o sea, el servicio para mí es la forma de existencia más alta que existe. Cuando uno sirve a otro, yo me acuerdo que yo me sentía mal, a mis 17 años iba a ser voluntariado en un hospital psiquiátrico. Y yo le decía a un amigo, le decía, oye, me siento culpable porque me siento excelente de estar con los locos, así además me sentía yo parte, nunca me había sentido más recibida en un lugar como si perteneciera a un lugar. Venían y me abrazaban así, estaban empastillados, eso me daba mucha pena, pero teníamos unas conversaciones increíbles y yo al final me terminé yendo porque sentía que no estaba cumpliendo con la imagen del santo, ¿no? Ujú. Del misionero. Y ahora entiendo en realidad que ese servicio, o sea, gratifica el corazón, así como Ujú, gratifica al ujú, otro, y no, para nada hay que responder esto de sentirse mal por uno sentirse ujú. bien. ¿Cómo puede ser eso posible? Es que precisamente Ujú, creo que eso es lo que no acabamos de entender. Ay, ¿para qué le voy a ayudar? Y yo quizá creo que el amor, para que sea amor, tiene que ser egoísta. Sí, tenemos un Invitado. intervenir el día de hoy. Hola. Iñay, hola. ¿qué pasó? Hola. Quería perder la oportunidad de conocerte. Y, sí, ¿Cómo estás? Gracias. Bien, eh, aquí escuchando el podcast. Perdón que les no, interrumpa. todo bien. Él es mi ñaño el que te digo que hace freestyle. Bueno, vamos a hacer luego una batalla de rap. De ley. Pero bueno, hoy no puedo. Por eso. Ah, Saludarle porque no estoy yendo. bueno, la próxima entonces. Ajá, ok. Un gusto. Genial. Oh, qué lindo. De tu voz es como de chilindrín. Exacto, como la esta, la que le dobla ¿Cómo se llama? La que sale en María Ralph. Angélica. ¿Mande? ¿La que sale en qué? en Ralph el Demoledor. Ah, esta niña, Sí, 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 me han sí, dicho, sí. me han dicho, esta niña chiquita. No, y de hecho, no es por, pero le gusta mucho. O sea, la otra vez, cuando me mandaste el audio para confirmar, le dijo, qué gara que habla. Ah, qué chévere. ¿Cómo Vanelo? No, Vanélope, Vanélope. Se llama la niña de
Me han dicho, me han dicho. Sí, sí. Tercera vez en la vida que me dicen. La chilling. Que Chilling. lo logremos, ya. Gracias. Chao. Bueno, luego de Wow, esta... gran aparición. Gran aparición. Qué personaje. Sí. ¿Es tu hermano Sí. de sangre? Sí, no parece, ¿no? No. Es más A veces moreno. cuando ella a veces está más en Cuenca y yo en la playa tampoco. No, no, y de hecho es algo que me lo han dicho mucho, pero sí, somos hermanos. Y yo quizá me parezco un poco más a mi papá, él a la familia de mi mami. Entonces sí, pero sí somos hermanos, así no parezca. Bueno, Y de hecho es como tú dices, un personaje, él es muy espontáneo. Él, por ejemplo, exacto, así es él. De hecho, cuando yo le conocí a mi pareja, bueno, estaba conociendo a mi pareja, se mandó un comentario enfrente de ella así como, no me acuerdo, pero tocó algo de un consolador. Y era el primer día que yo, o sea, diablo. y ella se quedó como no le cachaba, fue como que, y mi niño, bueno, aquí es donde cruzamos la línea. Ajá, Amigo, eres muy espontáneo, No, muy, me muy así. encantó, qué bacán. Ajá. Eso es. Bueno, volviendo, no sé en qué estábamos, se me perdí la línea. ¿Saben en qué estábamos? No, yo también me perdí. Sí, me perdí. Chuta. Estábamos hablando de la ayahuasca. Mentira. ¿En serio? No, Wow, me perdí, qué conversación. me perdí No, totalmente. No, no. Pero gracias, Bruno. Sí, No, creo que tocando este tema del ser revolucionario y todo eso, creo que... de que el amor debe ser egoísta, yo decía, porque precisamente yo siento que cuando alguna vez yo le decía a mi pareja, precisamente, o sea, yo lo que hago no lo hago por ti, yo lo hago porque a mí me hace sentir bien. Y no voy a hacer algo que no me nazca y solo porque a ti te hace sentir bien. E incluso ella creo que lo llegó a entender porque hay unos chicos que son de Quito precisamente que se llaman Darán Viendo y hacen shows así de stand-up y todo eso. Pero a Pame no le gusta. No le gusta eso y entonces yo le invito, o sea, a ella en general no le gusta ese tipo de eventos. Entonces yo le decía, vamos. Y pasó como que 3 horas, como que sí, hay que... Y yo digo, pero vamos, o sea, yo ya sabía por dónde iba. Y a la final dijo, la verdad no me quiero ir. O sea, no me gusta, tú sabes. No, y digo, ok, no pasa nada, o sea, literal. Nunca quisiera que hagas algo solo por verme bien a mí. O sea, no, jamás. Haz algo porque te nace y porque tú te sientes bien. Entonces yo creo que extrapolarlo eso a nivel social nos va a llevar a entender que cuando tú haces algo, no lo estás haciendo por él. Te haces por esa gratificación y te dices, chuta, qué bacán, lo hice. O sea, serví y me siento bien haciéndolo. Entonces creo que quizá entenderlo de esa manera, ese egoísmo, entre comillas, porque no sé si termina siendo egoísmo realmente, pero suma socialmente, o sea, es porque esa persona también, quiera que no, hay una película que se llama Cadena de Favores, entonces al final causas ese efecto dominó en la gente, ¿no? Entonces yo creo que entenderlo de esa manera y cambiar un poco el chip de que no lo estás haciendo por él, sino lo estás haciendo porque te hace sentir bien, creo que es mucho más grande que, ay, está bien, voy a hacerlo. No, porque al final te frustras, te acabas cansando, luego te vale mierda y ya no lo quieres seguir haciendo. Entonces creo que por ahí va desde mi punto de vista, ¿no? No sé cómo lo ves tú en ese sentido Sí, también. estoy de acuerdo. Siento que a veces en el cerebro, bueno, tal vez en mi cerebro, iba a decir el cerebro humano, pero no puedo dar por sentado nada. Es que nos cuesta a veces entender que todo es una sola cosa, ¿no? Y que todo se está retroalimentando al mismo tiempo. O sea, es decir, que cuando yo ayudo a alguien y recibo esa gratificación, ya hay una cosa muy interesante, voy a hacer aquí como un paréntesis, es que hay unos estudios que demuestran que cuando tú ves la felicidad o el dolor de otra persona es como microsegundo, tú puedes sentir lo mismo que la otra persona, es una cosa muy mágica. Entonces, al mismo tiempo que yo ayudo a alguien, hay todo este cuerpo en el que todos estamos juntos, en el que me estoy ayudando a mí mismo, ¿me cachas? O sea, además de recibir esa propia gratificación del corazón, de los valores, de los principios, entro en la energía de la otra persona, porque nos estamos compartiendo todo el tiempo. Entonces, al final, también, o sea, también este concepto de primero yo para poder a los demás, para mí es algo que no es primero yo y los demás después, es como algo que está pasando al mismo tiempo, como que estuviera pegado. Y es a veces, pienso en el cerebro, difícil de entender esa simultaneidad en la que pasan las cosas. Pero para mí está bien explicarlo así. Sí. Pero yo pienso que es algo que pasa al mismo tiempo.
Sí, O sea, como la peli está de todo en todas partes al mismo tiempo, algo ujú. así, ¿no es cierto? Claro, Sí. y hay unas experiencias que hacen, me explicaba mi esposo, no lo puedo explicar como a él le encanta la física cuántica, pero me Wow, qué explicaba raro. como que habían dos partículas como que hubieran salido de la misma cosa Ujú, ujú, y que las ponían como kilómetros de distancia lejos y cuando cambiaba la una, la otra, pero era al mismo tiempo que cambiaban, por ujú, más. Entonces ahí yo pensaba y decía, claro, o sea, esto es, así es todo, o sea, todos vivimos en una enorme cadena de favores, cachas, y de cosas que pienso que si uno solo empieza a hacer las cosas desde el corazón, y hasta yo decía, la persona más egoísta, esta gente que tiene sus corporaciones, si lograran entender que al hacerle bien a alguien, se hacen bien ellos mismos, cambiamos el juego. O sea, ahí es un ujú. trip de, hasta el más egoísta debería interesarle. Al egoísta en un término, no sé, no de la persona que se ama y se preocupa por sí misma, sino eh, siempre tengo un concepto raro con esta palabra porque el egoísmo de alguna forma para mí es algo sano, pero no me gusta la palabra. Ujú, No sé, tal vez hay ujú, como la parte del amor a uno ujú, y el egoísmo. Entonces, hasta la persona más egoísta, que en realidad se preocupa por sus propios intereses, debería interesarle el otro, ujú. porque así es como funciona. Entonces, igual, quiero hacer así una cuña por el juego Te Amo, que es algo hermoso, es un proyecto que tenemos. El juego Te Amo nace de haber visto como un partido de fútbol y ver cómo la gente se pone la misma camiseta y Ujú, se abrazan y están unidos por algo así como increíble. Y nace de ver esto y de decir como hay que hacer un juego en el que siempre ganemos y que ganemos todos. Y en realidad para mí ese juego es la vida, ¿no? Y el juego Te Amo se basa en tres reglas. La primera es amarse a uno mismo y amar la existencia. La segunda es practicar la benevolencia con todas las conciencias. Y la tercera, que es una que añadimos recién gracias a lo que pasó con mi papi, es hacer acciones. ujú. Porque era como muy filosófico, pero luego dijimos, o sea, si no nos vamos a la materialidad, estamos ahí Claro, dicen una paja mental. sí, total, Entonces total. estamos ahí, pero claro, en la acción así es, y esa es la tercera regla que añadimos después de que le asesinan a mi papi, porque encontramos en él esa persona que estaba en la acción, en la acción, en la acción. Y es hermoso, o sea, y luego veíamos, digamos, el sembrar un árbol. Tengo un amigo allá por donde vivo que él, pienso que ha sembrado más de 10.000 árboles durante sus 8 años que ha vivido en Ecuador. Todos los días siembra árboles. Y yo decía, lo que él está haciendo, o sea, capaz la gente no se da cuenta, pero está regalando oxígeno para él. Además, él se alimenta. Entonces, con una acción como sembrar un árbol, tú estás cumpliendo las reglas del juego. Y con eso de ayudar a alguien, hasta de solo digo mandar una intención, hacer un rezo para una persona, más aún una persona que te cae mal, Ujú, imagínate. ujú. Estamos ahí en realidad jugando, y es esto lo que digo, ponerse la camiseta de la humanidad, de la tierra, de la existencia, ¿cachas? De este momento tan chiquito que vivimos. Para mí ese es el trip. Y no es que me sale así siempre, porque tenemos toda esta carga encima, Ujú. ¿no? Que todos la estamos cargando, Sí, pero hay que 100%. ponernos las pilas, ya Y es sobre hora. todo esto de materializar las ideas, creo que es el meollo del asunto, ¿no? Porque eh, Ernesto Castro, que es un filósofo español, alguna vez escuché una intervención, una conferencia de él donde decía que la filosofía no sirve de nada si no es aplicada, si no es llevada a la práctica. Y cuando dijo eso, incluso se me cayó un poco, no del pedestal en el que le estaba poniendo a Nietzsche, porque creo que Nietzsche es de los filósofos favoritos de un joven adolescente que lo está empezando a leer porque es bien revolucionario, bien todo, romperlo todo, ¿no? Entonces, se me cayó, bueno, más bien me hizo verle con ojos ya de humano, no de un ente o de una deidad o una figura al cual seguir, porque Nietzsche, o sea, pese a promulgar el no seguir tus instintos, el crear tu propia moral, todo eso murió de sífilis. Le encantaban las prostitutas también y por ahí un montón de cosas, entonces como que no había congruencia, ¿no? Entonces me pareció muy interesante porque como pensador, muy interesante, muy chévere, pero llevado a la práctica, pues quizá le faltó eso, ¿no? Ujú. Entonces creo que también la filosofía precisamente no sirve de nada si no es aplicada. Por eso
Alguna vez, cuando grabamos un video con Rafa, yo dije, yo no soy ejemplo de nadie. Y cuando sacó este álbum Bad Bunny de la primera canción, dijo, yo no quiero ser ejemplo. Es precisamente, o sea, yo no busco ser ejemplo de nada porque también sé que hay muchas inconsistencias e incongruencias en mi vida. O sea, lo que sé, lo único que intento hacer es que incluso la gente empiece a abrazar ese lado hecho mierda, hablándolo netamente, no solo desde la política, sino desde la psicología, para empezar esa aceptación. Y hablábamos con Bruno precisamente el otro día que cuando tú empiezas a entenderte a ti desde el conocimiento para adentro, como dice Ami, cuando le ves a una persona comida miércoles con actitud y tú ya lo ves, ya no ves como, ay, ¿qué le pasa a esta man? Sino es el resultado de algo, Ujú. esta persona, de muchas injusticias quizá en su vida, de un... Sí, perdón. El micrófono. Ah, si les puedes bajar. Le Claro, bajo. bájale nomás. Ajá. ¿Desde hace cuánto? No, 5 minutos. Ah, ya. No, Entonces, creo que es eso también, entenderlo desde un plano personal, de ir hacia adentro, de converger esto y llevarlo a la práctica también. A mí, quizá más allá de que haya salido hoy en ese podcast que te comento, me sentí muy vulnerable, pero creo que eso es también algo que nos falta a las personas, Ujú. porque queremos encarar muchas veces el mundo desde la razón, desde todo razonarlo. Y no me refiero a esto de dejarnos llevar por la emoción, un plano de Disney, sino más bien verlo, lo que tú dijiste, o sea, la palabra lo siento, más allá de una apología a un perdón, entonces lo siento es realmente, o sea, estoy sintiendo, tu emoción está traspasando tu cuerpo y viniendo al mío, o sea, sé lo que estás pasando en este momento, entonces creo que ese vulnerabilizarnos creo que es un pasito también para que las cosas vayan por otro camino, ¿no? Y no solo encarar desde la razón. Por eso vuelvo el tema de mi hermano. Cuando yo le dije, ¿votarías por Luisa González? Me dijo, no. Y dijo, porque más allá de las ideas y todo eso, no confío en una persona, no hablando por Luisa, sino por la persona que estaba Ujú. asesorándole, que es Rafael Correa, no confío en una persona que está sedienta de poder. O sea, que necesita el poder. Y cuando lo veo, ya te digo, es un personaje, pero mi ñaño es, o sea, para la Ujú. edad que tienes, tiene un pensamiento más allá de lo evidente. Entonces, no confío en él. O sea, simplemente, más allá de las ideas Ujú. políticas, lo que sea, puede hablar bonito, inteligente, y es más, él decía, estoy cansado de ese discurso. Ay, no, pero es que Rafael, sí, es una persona muy inteligente, pero el fin justifica los medios. Es como que, si me Ujú. explico, entonces decía, no confío en él. Y me pareció muy honesta su respuesta. O sea, quizá no conozco de política, pero simplemente le veo y no confío en él. O sea, como persona, si Ujú. me cachas. Entonces creo que ese tipo de cosas, creo que nos falta un poquito a los humanos para aprender a vulnerabilizarnos y que nuestras emociones traspasen al cuerpo, digo yo, y empezar esto a ser un poquito algo mejor. Claro, o sea, para mí el aceptar em, todo el dolor, ¿no? El dolor de no ser libres. O sea, estamos como, hasta yo digo, a veces me siento liberada cuando escribo, pero a veces también todos esos conceptos es como que unas jaulas así enormes y pienso que regresar al cuerpo es algo fundamental, o sea, muchos nos bloqueamos del cuerpo. Yo he tenido unos dolores en el cuello, así. Tengo una amiga, la Tamara. Ojalá vea esto, te quiero, amiga. Ujú. Que me tocaba aquí, me decía, esta es la conexión entre la mente y el cuerpo. Y yo lloraba y gritaba así, "Ah", como si hubiera tanta resistencia a bajar todo lo que está en el pensamiento al cuerpo. Y luego empezaba a ver así la naturaleza, a ver los comportamientos de los animales, el de los niños, por ejemplo en el que los niños vienen así, voy a decir, en una pureza tan natural, con habilidades así, tan, además como en esta evolución, para mí admirables, tan admirables así. ¿Y qué hace un niño cuando tiene frustración, ira o enojo? ¿Qué es lo que hace? Hace una pataleta, te pega un... Sí. Y, y ahora yo cuando me siento mal, estoy triste así, pataleo, me boto al piso y la plena que después de 5 minutos estoy bien. Pero nos enseñaron a reprimir todo eso, nos enseñaron que eso no está bien. Por ejemplo, a mí como que las niñas no juegan así, las niñas no pueden jugar a la lucha libre, las niñas no pueden así taclearse con sus amigas. Por suerte tenemos ahora jiu-jitsu y nos tacleamos. ¿Cómo que no? Claro. Y hemos buscado esa herramienta para jugar entre nosotras y con los niños también, ¿no? Y como nos encontramos entre niños jugando y cuidándonos además.
encontrar por dónde desfogar toda esa necesidad corpórea. Ujú. Entonces, para mí es fundamental, primero, admitir nuestras fallas, nuestras tristezas, la violencia que hemos vivido como sociedad. O sea, porque no solo estoy hablando de que algunas personas hemos vivido tal vez violencia física o violencia sexual, pero la violencia sistémica, o sea, todo lo que es uno reprimirse su propio ser, todo eso genera heridas y las heridas se protegen a través de enojos, lo cual hace que siempre tengamos barreras, lo cual nos hace que no podamos confiar los unos en los otros. Exacto. Entonces, al final, cuando uno se permite, como para mí la vulnerabilidad es como mostrar la ternura, mostrar como esos seres que somos todos, que estamos así rotos, ¿cachas? A mí me pasó algo muy, muy lindo, para mí lindo, ¿no? Tuve una discusión hace unas 2 semanas con mi enamorada y, y fue como que me di cuenta que lo estábamos intentando resolver desde la razón. Y cuando fue como que me calmé y dije, ok, o sea, ¿es la razón o mi relación? Entonces fue como que, ok, voy a entender lo que ella me está tratando de decir. Te juro que no hizo falta que le diga nada. Dejé obviamente que le pase el enojo, todo eso. No me gusta hoy en día, quizá en mis anteriores relaciones era muy invasivo. Entonces ahora es como que entiendo y respeto mucho su espacio y respeto a las personas, ¿no? Porque hay personas que entiendo que sí quieren hablarle en ese momento. Para mí es como que dame chance porque ahorita te voy a arrancar la cabeza. Entonces es como que ok. Y yo solo le llegué al siguiente día, le sonreí y le di un abrazo. Digo, si tienes algo que decirme, te escucho así. Yo ya no quería tener razón porque no se trataba de eso. Más bien se trataba de lo que ella sentía, ¿sí? Y fue como que todo ese problema de quizá de un día se resolvió en 2 minutos. Y ya. Entonces creo que la vulnerabilidad no es irte llorando por todos los rincones, sino a través de poner tus emociones en la mesa y decir, esto siento. Sí, pero ahí también hay otra parte, la comprensión y el entendimiento de la persona que está al frente tuyo. Porque hoy en día, lamentablemente, en un mundo tan lógico, entre comillas, es como que te escuchan para responderte y no solo para entenderte. Y me pasa mucho así, quizá muchos amigos saben que soy psicólogo y todo eso y me dicen, oye, ¿tú qué opinas? Y es como que, a ver, ¿me estás pidiendo una consulta o quieres que te escuche realmente? O sea, porque si yo te recomiendo un psicólogo, así. Entonces, es como que no, o sea, la mayoría de gente es, no, bro, verás, a mí también me pasó. Y es como que no, escúchame, cabrón. O sea, no quiero una solución, solo escúchame. Entonces, me pasa eso. Y es un trabajo, porque a veces quizá por egocentrismo o por ego es como que, mira, te voy a decir lo que tienes que hacer. Y no, o sea, amigos, familia, cuando me hablan o me cuentan algo, es como que, ¿necesitas que te diga algo? Sí, ok, mira, yo pienso esto, sí. Puede que te sirva como puede que te estrelles y te vaya peor, vívelo. Entonces, esa vulnerabilidad creo que es la que hablas, ¿no? O sea, permitirte expresar tus emociones, sentirlas, canalizarlas y saber que no hay emociones correctas ni incorrectas, solo es cómo las gestionas. Creo que va por ahí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo y me voy a igual así como a una profundidad más grande que es la que a mí me funciona igual Ujú. cuando hablo con mi pareja, es cuando me doy cuenta toda esa estructura de enojo que sale así como a querer defenderse, es porque veo mi herida y cuando me voy a mi herida ahí es como, sabes que en realidad es esto que me pasó hace tanto tiempo y no tiene nada que ver contigo. O Exacto. sea, al final es decir, o sea, y además que todos estamos viviendo las mismas heridas, yo sí digo, o sea, no las hablamos y desde ahí es cuando yo digo, qué bueno que ahora las empezamos a hablar nosotros, que no nos damos cuenta del gran acto que estamos haciendo al empezar a hablar de esas cosas Ujú. que se han querido así tapar, que no se hablan en las familias, que no se hablan de los robos que han habido en las familias, de las violaciones, de los incestos y un montón de cosas, que ahora nosotros las empezamos a hablar, porque son necesarias, porque si no se repite, o sea, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, Sí. y así no podemos asumir un papel de responsabilidad. Y aquí le voy a citar otra vez a mi papi, que dice que somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos de existir. Wow. Entonces, sí, eso lo escribí en el libro, creo que en el del discreto encanto de la Revolución Ciudadana, si no me equivoco. Qué En el buen título. 2008, donde él ya perfiló toda
la corrupción que iban a hacer. Un año después de asumir. No, léanlo, por favor, así. Mi papá escribía no solo la verdad, sino que escribía con Estás a un punto de cerrar picante. el episodio. Creo que, bueno, tuvimos una conversación súper loca cuando se apagaron las cámaras. Tami, desde ya invitada para una tercera parte. Tercera porque ya está a mí, tú. Somos lo mismo. Entonces, para hacer creo que deberíamos hablar de las cosas que estábamos hablando en otras cámaras. Son temas muy interesantes, muy, muy interesantes. Muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir un poquito de tu conocimiento. Para mí, sí, digo que el podcast no es, o sea, si bien la gente lo escucha, lo ve, es más para mí. Creo que en ese sentido, por eso lo disfruto tanto. Nada, muchas gracias por tu tiempo. No sé si quieres decir algo finalmente, quizá. Claro, sí. Bueno, quería compartirte algo lindo, hablando de todo esto que nos puede juntar y hacer esta experiencia más rica de lo que ya es, así, es el villavicencismo. Ayer con mi ñaña tuvimos un momento familiar con personas que nunca habíamos visto antes. Yo les decía, solo nos falta un cafecito y un pan para yo sentirme en mi casa. Y hace mucho tiempo no me había sentido así, rodeada de gente que ama, con esos intereses que yo decía personales, alineados a los valores que tenemos y que tenía mi padre. Entonces ayer nos encontramos con estas personas y yo así me sentía un poco en la escuela y decía, no les conozco a estos niños. Eran señores, pero decía estos niños. Y les propuse así hacer una asamblea para conocerles, porque más allá de lo que pensara yo, quería saber qué pensaran ellos. Uh-huh. Cuál era ese vínculo que les juntaba con mi papá. Y fue hermoso, así mi ñaña y yo escribíamos y mi ñaña más eficiente escribía en el celular y escribía a mano y luego con la ayuda de ChatGPT y salió como esta idea de lo que es el villavicencismo y luego obviamente mi ñaña lo pulió y lo hizo humano, que es algo que siempre espero que esté ahí, así esa humanidad, eso tan orgánico. Entonces te voy a leer qué es el villavicencismo. Claro. Dice, el villavicencismo no es solo una ideología política, es un llamado a la acción. Pienso que es un poco de todo lo que hemos estado hablando, de cómo hay que trascender ya la filosofía a la acción. Y esta filosofía va más allá de las fronteras partidistas. Pienso que es un resumen de todo lo que hemos hablado también. Tiene por corazón el pensamiento, filosofía y acción de Fernando Villavicencio, nuestro padre. Y ha sido hermoso sentir que fue el padre de muchas personas, como que muchas personas se sintieron cuidadas, guiadas, encaminadas por él. Y para mí eso es lo que es un padre. Un padre es quien te da así la disciplina, la guía, el camino. Y ya vemos muchos que tenemos el mismo padre. Entonces es hermoso además sentir que esa alegría de ser hermanas y hermanos con mucha gente y sentirnos en familia. Este movimiento encuentra sus raíces en valores fundamentales como la ética, la valentía y la responsabilidad propia para hacerla colectiva. La lucha contra la corrupción y la impunidad. Hemos hablado mucho de que más allá de que la corrupción sea el problema principal, la impunidad para nosotras y para mí es el problema principal porque no hay este entendimiento de la acción y reacción, de que nuestras acciones tienen consecuencias. Claro que las hay, pero la persona como en su propio ser no la entiende, ¿no? Entonces, el tema de la impunidad para mí es una lucha fundamental en el villavicencismo y acompañada del tema con la lucha contra la corrupción, asumiendo un compromiso de construcción de un Ecuador más justo y también de un Ecuador, de una patria, yo decía, y esa gran patria que es la humanidad y que mi papá decía, mi patria es mi familia. Y es hermoso así sentir que en realidad, como te decía, todo este Ecuador que se ve fragmentado tiene los mismos intereses, de que la vida continúe, de que continúe en paz, de que podamos estar bien. Solo hay tanta desinformación que nuestra lucha va por la educación, por el acompañamiento y por la responsabilidad.
Entonces, eso así, decir que estoy tan feliz de ver esta trascendencia de la muerte de una persona y que a mí me gustaría también ser algún momento así como recordada. Yo les decía a mi ñaña y les decía a todos, o sea, la muerte es una seguridad que tenemos todos. Y yo le decía a mi ñaña que para mí sería un honor morir luchando y nunca de rodillas. Entonces yo me propongo ser una guerrera todos los días, a cada segundo de mi vida. Que si me maten sea así, guerreando, ¿cachas? Luchando y luchando por la libertad de todas y todos. Ese es mi sueño y cada vez siento que hay más personas que se juntan y que nos aman y que en realidad los buenos, no sé si decir los buenos, pero los que queremos seguir viviendo esta existencia somos muchísimos. Hasta pienso que los más malos también quieren seguir, solo que se han trastocado tanto los valores que nuestra lucha es por la educación. Y tal vez para en algún momento poder sentarnos con esas personas y hacerles un buen rezo. Para Me que... pareció muy bonito eso. Lo que hablamos tras cámaras, la verdad se perdieron de una conversación súper bonita y profunda, pero que gara este sentido de colectividad que tienen ambas, que he tenido la oportunidad de compartir eso y creo que es contagioso, ¿no? Como siempre, y de hecho es algo que dije en el podcast que grabé antes de que ustedes llegasen, que este es el medio, no el fin. O sea, al final creo que el fin es algo más grande que un podcast, que es, si bien es cierto, se ponen temas sobre la mesa, pero solo es el medio. Entonces creo que hay cosas mucho más grandes que hay que hacer y que creo que nos conciernen, ¿no? Que es parte de, y hacer, como decía Henry David Thoreau, hacer lo que consideremos propio dentro de nuestra conciencia. Tami, muchas gracias de verdad, la pasé bien, espero que también te hayas sentido cómoda en este capítulo y bueno, como digo, está abierta las puertas para cuando quieran venir nuevamente. A la gente que vio y escuchó este episodio, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Como siempre digo al final, nunca se queden con nada de lo que hablamos aquí. Siempre vayan, investiguen, lean, saquen sus propias conclusiones. No dejen que nadie les diga qué es lo que tienen que pensar y qué es lo que tienen que creer. Eso es cuestión de cada persona y siempre estamos sujetos al cambio, ¿no? Y a que nos invadan nuevas ideas y nuevas líneas de pensamiento. Así que, nuevamente, Tami, muchas gracias. Eso es Gracias todo a por hoy. ti. Así que hasta una próxima ocasión. Chao. Yo les mando así un abrazo de amor a todos los seres que compartimos de existencia. Sí, pienso que el amor nos está faltando. Pienso que está ahí, tal vez no lo queremos ver. Entonces, así les abrazo con amor a todos, hasta los más malos, hasta los que consideramos enemigos, porque pienso que solo así podremos cambiar este mundo. Hasta la próxima, gente. Chao.